luego también tenemos membresía a nivel empresa, a nivel de universidad, el ámbito académico es muy importante, y también a nivel de administraciones públicas y organismos públicos. ¿Y qué hacemos? Pues hacemos normas, hacemos estándares, normas técnicas, estándares de consenso, documentos voluntarios. Tenemos una producción aproximada de más de 3.000 normas al año, de las cuales, como pueden imaginar, la mayor parte viene del entorno europeo. Estamos subidos a la Liga Europea. No puede ser de otra manera, y además el marco que nos confiere la membresía en los organismos europeos de normalización nos obliga a adoptar las normas europeas y no trabajar en cada país a nivel individual. Pero luego sí que hay otras normas que a nivel nacional tienen sentido, porque hay una especificidad a nivel nacional, o hay un sector que quiere, se compromete a hacer las cosas de una determinada manera a nivel nacional. Ese es el caso de los documentos, de las normas que presentamos hoy, y veremos el porqué. He dicho que son normas voluntarias. Los organismos de normalización trabajamos en el plano voluntario, pero aproximadamente del catálogo de normas, que son unas 36.000, hay casi 10.000 que son obligatorias. Que están citadas en legislación nacional. Este carácter obligatorio se lo ha dado el regulador correspondiente, que ha confiado especialmente ha confiado en el proceso, porque el resultado, pues muy posiblemente se podría hacer en otro espacio, en otro lugar, con unos resultados similares. Pero el proceso, el aval que garantiza el organismo de normalización en un proceso de transparencia, de consenso, de apertura. Las normas tienen un proceso de consulta pública, se convoca a todas las partes interesadas, no son documentos de parte. Bueno, pues eso les confiere unas características especiales que hacen que el regulador confíe en ellas y las mencione de manera directa o indirecta, para dar conformidad a diferentes regulaciones. Esto es lo que he comentado. Tenemos una especificidad que en nuestra Junta Directiva de los órganos de gobierno está presente en la administración pública. Tenemos 9 representantes de la administración pública, la mayoría a nivel nacional y luego también autonómico. Esto lo permite la Ley 40 en el Organismo Español de Normalización y en la Entidad Nacional de Acreditación. En el resto de asociaciones privadas no lo permite. Esto es importante porque plasma aún más el modelo de colaboración público-privada al estar en los órganos de decisión de la asociación. Y además, bueno, pues es un factor, un elemento que apoya esa confianza en el sistema que he comentado. ¿Qué hacemos? Después de saber un poco cómo somos, hacemos normas. Y las normas, la mayoría, son normas a pie de obra, por así decirlo. Es decir, no son documentos, estudios o teorías. Son, y deberían de ser, por eso cuando digo que hay más de 36.000 normas en catálogo, pues no sé si son muchas o pocas. La verdad es que espero que sean las que deben de ser, las que reflejen la realidad de la industria, las tendencias y retos políticos, económicos y sociales que tenemos ahora mismo a nivel global, a nivel europeo y a nivel nacional. En este sentido, la Comisión Europea publicó el año pasado la Estrategia Europea de Normalización, que lo que hace es dar un valor añadido del que ya tenían a las normas técnicas o estándares en todo el proceso de evolución y transformación del entorno europeo. Pone a las normas como un elemento clave para alcanzar el mercado único resiliente, digital y ecológico. Y eso es las normas que presentamos hoy. Las normas hasta ahora han sido normas de calidad y seguridad de producto, y van a seguir siéndolo porque son la base del comercio europeo en condiciones de seguridad y calidad. Pero la mayor parte de esos productos y servicios no están aislados. La mayor parte son digitales, están conectados con el cliente y con el entorno, con lo cual, en este caso, las normas que apoyan la transformación digital son especialmente necesarias.
¿Qué hacemos? Por resumir, pues normas para los desafíos actuales. Lo he puesto así porque, bueno, responde un poco a las tendencias político-económicas. Podría ser cualquier otra clasificación. Para todos los temas, los retos ESG, parte de gobierno, transición verde y retos sociales. Y, por supuesto, la transformación digital como reto transversal. Y voy a dar unas pinceladas de lo que hacemos en cada parte. En la parte de gobierno están tomando cada vez más importancia las normas de gobierno de las organizaciones y todo lo que ello conlleva. Las normas que ayudan a los órganos decisorios, consejos de administración, junta directiva, a tomar decisiones sobre la organización. Están todas las normas de gobierno y las de compliance, la de compliance penal, sociolaboral, ahora estamos trabajando en una de competencia. Son normas muy importantes en este momento que hay que afrontar grandes cambios. Y luego, por supuesto, son normas que se están impulsando a nivel europeo para ser elementos de consecución de lo que es la resiliencia del mercado único. Pensemos en temas de energías, en temas de materiales o minerales críticos o el tema de la nube europea de datos. A nivel transformación digital, pues estamos alineados, lógicamente, con lo que pide el Plan España Digital 2026. Estamos trabajando, por así decirlo, en dos partes. Una es los habilitadores digitales, lo que ayuda a transformar. Hay normas ahora mismo de ciberseguridad, de inteligencia artificial, de big data, de tecnologías cuánticas, de metaversos. Se ha empezado a pensar si sería necesario que la normalización aportase algo al despliegue del metaverso, y esto ayuda a la transformación digital de los sectores, en los cuales, bueno, he puesto algunos en los cuales ya tienen normas en este sentido. Pues la norma de teleconsulta, teleasistencia, todo el tema de transformación digital del sector sanitario, el sector construcción, con todo lo que es el Smart CE, los modelos de información, de edificio, turismo digital. Tenemos ahora mismo en Sevilla el Comité Internacional de Turismo, que tiene una pata de destinos turísticos inteligentes y de digitalización del turismo, también de cómo aprovechar los datos de los turistas y de los ciudadanos para unos mejores servicios de calidad y de seguridad. Toda la parte, lógicamente, de climatización, maquinaria, y lo mismo que se hizo con las Smart Cities. Ahora hay una línea de actividad internacional muy potente que es el Smart Farming, es decir, todos los datos que se obtienen de la parte del sector agrícola y de la parte de ganadería. Lo que respecta a acciones concretas, que además estamos trabajando en colaboración muy intensa con la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, que además ha confiado en el proceso, en los temas de gestión, gobierno y calidad del dato, que presentamos hoy uno de los resultados, la parte de competencias digitales, tanto para la ciudadanía como para los profesionales, y la parte a nivel empresa del sello PYME Digital. La parte de transición verde, pues tres patas, por así decirlo: transición ecológica, todo lo que alineados con la estrategia industrial para una economía limpia y circular, economía circular, circularidad en la construcción, en el sector textil, hidrógeno verde, compra pública ecológica. Luego la parte en lo que es la transición energética, la parte de energías, movilidad sostenible y energías renovables, todo el uso de combustibles alternativos y lo que ello demanda de normalización de cuestiones que hasta ahora no se hacían a un nivel, digamos, pues más industrial o más general. Y luego la normalización también está teniendo su hueco en apoyo a conseguir retos y desafíos sociales. En la parte de accesibilidad ya venía siendo un histórico, hemos trabajado mucho en temas de accesibilidad al turismo, a entorno construido, al patrimonio nacional, a la parte TIC, pero ahora he puesto ahí un ejemplo. Se empezó el año pasado a desarrollar una norma internacional que ayude a las empresas a conseguir las condiciones de igualdad de género. Es un uso diferente al uso industrial de las normas, pero bueno, pues está siendo muy bien acogido. Y luego también estamos trabajando en cómo tener en cuenta las consideraciones de género en los procesos y en los productos. Pero esto es una iniciativa a nivel internacional, que las normas no creen un sesgo, sino todo lo contrario. Y luego, ya me quedo en la parte digital.
¿Todo esto dónde se hace? Nosotros trabajamos a nivel de comités de normalización, las siglas CTNs. Son mesas de trabajo donde se reúnen las partes interesadas y lo que es lo más importante, en condiciones de diálogo, de consenso, de apertura, de transparencia, se trabaja en determinados documentos. Algunas de las mesas que responden a las acciones que he contado, pues tenemos el Comité 71, que es el de habilitadores digitales y que tiene varias líneas de trabajo, como es la de tecnologías cuánticas, la de tecnologías de la información para el aprendizaje, gestión y gobierno de los servicios de TI, que lo he señalado porque es el protagonista, por así decirlo, el recipiente donde se han trabajado parte de los documentos que presentamos hoy. Inteligencia artificial, Big Data, IoT, gemelos digitales, identificación digital. Bueno, pues esto es una lista infinita. Luego también la parte de ciber y de protección de datos, la parte de ciudades inteligentes, como he dicho, con el componente de destinos turísticos inteligentes, que está, yo creo que es de los entornos ahora mismo más avanzados, al menos a nivel normalización, en la preocupación y el entender por qué los datos son necesarios. Y luego, bueno, pues he añadido el Comité de Telecomunicaciones como un poco también la base de conexión global. Y por mi parte nada más, quería hacer una presentación para que sepan dónde estamos los que no lo conocen, porque sé que algunos esto se lo saben mejor que yo. Pasamos a continuación a la presentación que va a estar a cargo de Carlos Alonso, que es el director de la Oficina del Dato en la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, y que bueno, pues nos va a contar la visión del impulso a la economía del dato que se está dando desde la Administración. Cuando quieras, Carlos. Bueno, buenos días a todos. Soy Carlos Alonso, director de la División Oficina del Dato. Y bueno, quería contextualizar un poco el por qué hemos apoyado, promovido la generación de estas normas de gobierno, gestión y calidad del dato, que luego posteriormente Mario pues, os va a contar el detalle de ellas, ¿no? ¿Qué somos en la Oficina del Dato? En la Oficina del Dato, la División Oficina del Dato, somos la unidad encargada de dinamizar la gestión, compartición y el uso de los datos a lo largo de todos los sectores productivos de la economía y la sociedad, ¿no? O sea, no solamente nos quedamos en el ámbito público, sino que vamos también al ámbito privado. O sea, como veis, pues tenemos una misión, así con mayúsculas, pues bastante extensa, ¿no? Para lo cual, bueno, pues, las 10 personas que estamos en la oficina, pues intentamos más o menos hacer, ¿no? Nosotros estamos focalizados ahora en apoyar todo el despliegue de la Estrategia Europea del Dato. El despliegue de esta Europa pues apuesta fuertemente por la economía del dato, por dinamizar todo el mercado digital y apuesta por el dato como esa parte, esa pieza transformadora, habilitadora de las tecnologías habilitadoras digitales, ¿no? Que nos va a permitir avanzar en los desafíos que anteriormente nos han comentado, ¿no? O sea, esos desafíos medioambientales, esos desafíos sociales, esos desafíos de gobierno, ¿no? ¿Cómo se puede hacer alrededor del dato? Pero cuando hablamos del dato, yo creo que tenemos que pensar ya de una forma que el dato va más allá de informática. El dato no es un problema aquí, el dato es algo que permea todas las áreas de negocio. Ahí nos podríamos plantear, ¿realmente estoy tratando bien mis datos en mi organización? ¿Consigo maximizar el valor del dato? ¿Consigo que el dato aporte a mi organización? ¿Consigo que mi organización se relacione con otras y sea capaz de intercambiar ese dato, ¿no? Y ahí la pregunta sería, ¿tengo un buen gobierno de mis datos? Y ahí, bueno, pues podríamos hacernos una serie de preguntas en cuanto a nuestras organizaciones, es decir, cuando pido un dato, ¿siempre se me entrega de una misma forma? ¿O dependiendo de a quién le pido el dato, me da un dato distinto? ¿Tengo controladas realmente las fuentes de datos que tengo en mi organización? Más allá, ¿sé los datos que realmente tengo? O sea, lo que me cuesta guardarlos, lo que me cuesta gestionarlos, ¿consigo maximizar ese valor del dato? ¿Soy capaz de tomar decisiones en base a los datos? O si ya hablamos ahora de inteligencia artificial, como no puede ser de otra forma, ¿tengo datos de calidad para poder alimentar esos algoritmos que al final me van a permitir tomar mejores decisiones? ¿No? Pues para resolver de alguna forma todas estas preguntas, es fundamental tener un gobierno y una gestión del dato adecuada. Para
avanzar en este gobierno y en esta gestión del dato, yo creo que se ha evidenciado a lo largo del tiempo que el enfoque basado en procesos es fundamental y la normalización y la estandarización es fundamental. ¿Para qué? Para no reinventar la rueda, para no volver a pensar cosas que alguien ha pensado previamente, ¿no? O sea, el cómo yo me puedo apoyar en una definición de procesos estandarizada para realizar un adecuado gobierno, gestión y gestión de la calidad del dato. Cuando yo haya conseguido ese gobierno, gestión de la calidad del dato, yo podré maximizar ese valor del dato. Y si yo maximizo el valor de mis datos, probablemente cuando tenga mi casa ordenada, sea capaz de ir hacia esa economía del dato, poner el dato hacia afuera. Primero tengo que estar, comillas, seguro de la calidad de mis datos para poderlos publicar hacia afuera. Y el lugar donde la Unión Europea apuesta, y desde la Oficina del Dato estamos impulsando con todas nuestras fuerzas, es ese concepto de espacio de datos. Ese lugar donde los diferentes productores o diferentes proveedores, o sea, ese ecosistema en el cual van a convivir diferentes productores, consumidores, servicios de valor añadido que van a intercambiar datos de forma voluntaria, con unas condiciones de, y ahí las palabras claves serían soberanía, confianza y seguridad. Pero para llegar a formar estos espacios de datos, como os decía anteriormente, yo creo que es fundamental tener tu casa ordenada previamente, estar seguro de lo que estás poniendo hacia afuera, tener una cierta madurez en el tratamiento del dato en tu organización. Entonces, desde ese punto de vista, desde la Oficina del Dato y aprovechando el convenio que tenemos con UNE, desde nuestra Secretaría de Estado, pues decidimos impulsar la creación de estas guías, estas especificaciones de gobierno, gestión y calidad del dato. Esa gestión del dato, esos procesos que necesito tener, que tienen que ser gobernados, tengo que poner unas políticas, normas, procedimientos por encima que me habiliten esa gestión correcta del dato. Para al final tener también unos productos de calidad que pueda llegar a entregar. Sacamos hace 3 meses las especificaciones UNE, la 77, de gobierno del dato, la 78, gestión de la calidad del dato, 79, gestión del dato, la 79, gestión de la calidad del dato. Y bueno, la semana pasada, para cerrar de alguna forma la trilogía, que ahora sería una trilogía, si se puede decir así, pues sería la evaluación de la madurez de las organizaciones con respecto al gobierno, gestión y gestión de la calidad del dato. Esto nos permite de alguna forma cerrar el círculo e intentar no hablar en abstracto, o sea, el poder autoevaluarme, saber cuán bueno o cuán malo soy con respecto a estos procesos estándares de gobierno, gestión y gestión de la calidad del dato, ¿no? O recurrir a una evaluación externa también. Al final es un marco estándar, como luego comentará Mario, de procesos, de certificación de procesos y de evaluación de esos procesos, de evaluación y de certificación de esos procesos. Yo creo que las especificaciones resuelven 2 dudas fundamentales. ¿Qué procesos tengo que considerar cuando empiezo a hablar del tratamiento del dato en mi organización, por una parte, y luego por dónde debo empezar? Y ahí todo el tema de la evaluación de la madurez, como vamos a ver, lo que me permite es priorizar o decir qué procesos, con qué capacidad los voy a realizar, con cuáles debo empezar para llegar a conseguir esta maximización del dato, para llegar a conseguir estas organizaciones centradas en el dato que son capaces de obtener todo el valor del dato. Y a partir de ahí, poderlo llegar a compartir, poder llegar a participar en estos espacios de datos, poder llegar a impulsar esa economía del dato, que no he dicho antes, pero bueno, la Unión Europea calcula que en el año 2025 será un 5% del PIB y es la gran apuesta estratégica de la Unión Europea para el mercado. Sí. Y sin más, pues, Mario. Muchas gracias, Carlos. Detalle de la especificación. Muchas gracias. Sí, ahora vienen 2 intervenciones que van a profundizar en lo que es el contenido de las especificaciones y su aplicación práctica a nivel empresa. La primera corre a cargo de Mario Peatini. Mario es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha y es socio fundador de Decutim. Cuando quieras, Mario. Ante todo, muchas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia y, por supuesto, a UNE y a la Oficina del Dato por invitarme a este evento y también por la confianza depositada en Decutim y en la universidad para desarrollar estas especificaciones.
Vamos a ver, en principio lo que quería es hacer una pequeñísima introducción, que ya prácticamente la ha hecho Carlos, y luego dar unas pinceladas sobre cada una de las diferentes especificaciones. A mí siempre me gusta empezar esto diciendo, bueno, si la primera revolución industrial fue la máquina de vapor y el telégrafo, la segunda sería el motor de combustión basado en petróleo, la electricidad y la radio, la tercera ya la vivimos, que son los ordenadores y las comunicaciones, y estamos inmersos en una cuarta revolución en la cual el elemento principal es mucho más etéreo, es omnipresente, pero es muy importante, que es el dato, que es el activo principal de esta economía del conocimiento. Y además, ¿por qué se ha producido esto? Primero, por los avances tecnológicos. Aquí, cuando empezamos hace 35 años en base de datos, que había base de datos por ASIC y COBOL, si nos hubiesen hablado de petabytes, pensábamos que era ciencia ficción. Los datos incluso tenían que estar en cinta porque no entraban todas en disco. Y además ha avanzado tecnológicamente el tratamiento de esos datos. Ha avanzado la capacidad de almacenamiento. Ha avanzado tecnológicamente también a través de Internet de las Cosas, a través de sensores, de los móviles, el producir datos también. Y por supuesto, gracias a la computación en la nube, tenemos una capacidad de procesamiento casi ilimitada, que antes tampoco teníamos. Por otro lado, la transformación digital que comentaba Carlos. Hoy en día todas las empresas se han dado cuenta que tienen que ser client-centric, centradas en el cliente. La administración está convirtiéndose en centrada en el ciudadano. Todo eso obliga a datificarse y al final obliga a que el dato sea el elemento principal. La economía del dato, que señalaba Carlos también, según la European Data Strategy, eran 829.000 billones lo que puede suponer ese mercado. Y por último, para bien o para mal, y esto afecta al gobierno de los datos, cada vez tenemos más legislación que afecta a los datos, a su protección, a la ciberseguridad y, como decía Carlos, a todo el tratamiento con la inteligencia artificial de esos datos. Por eso surge la necesidad de estas guías. Y lo que decíamos es, bueno, vamos a aprovechar todas las buenas prácticas existentes, que existen ya muchos estándares y normas, también de otros modelos que ahora comentaremos, y lo que se ha hecho es, con la supervisión de la Oficina del Dato y su realimentación, y consultando a los expertos del Subcomité 40 y del Subcomité 7, elaborar esas 4 guías, que ahora iremos viendo. Pero vamos a ver de dónde hemos sacado esas buenas prácticas, porque como decía Carlos, no hay que reinventar la rueda, existen ya muy buenas prácticas que simplemente se pueden reutilizar. Lo primero que hemos hecho es reutilizar sobre todo la familia de estándares de la 38500, que como sabemos el Subcomité 40 es la que desarrolla, y esos estándares al final lo que propone es un modelo que permite alinear la tecnología de la información con la tecnología de la empresa. ¿Y eso qué nos ayuda? Nos ayuda a que haya unas especificaciones claras de responsabilidades, a que se disminuyan los riesgos, a que se optimice el valor del dato, etcétera, etcétera. Para eso, estas normas proponen unos principios y luego proponen un modelo de evaluar, monitorizar y dirigir. Evaluar el estado actual y futuro de las tecnologías de la información, dirigir de alguna forma el despliegue de estrategias y políticas y luego monitorizar de alguna forma el rendimiento o el desempeño de esas estrategias y la conformidad con esas políticas. Esto es un poco el resumen de esta norma. Lo que esta norma hace es que luego tiene otras normas, que son las importantes para datos, la 38.505-1, en el cual se establece cómo aplicar estos principios al gobierno de datos. Y por otro lado, la 38.500-2, que lo que hace es cómo influyen estos principios y esta norma en la gestión de datos. Por eso esto ha sido una de las normas básicas que hemos adoptado para desarrollar las especificaciones. Por otro lado, tenemos toda la familia de las ISO 8000, que también son muy importantes para la gestión de datos. Esta familia tiene 4 partes, tiene una visión general de conceptos, de evolución de datos, luego tiene una información de datos sobre ingeniería, tiene toda una parte muy importante de gestión de datos maestros y de intercambio de datos maestros, y la parte que nosotros nos hemos basado en la de la gestión de calidad de datos, en la cual nuestro compañero Ismael Caballero ha sido el editor internacional durante muchos años, y esta parte lo que hace es desarrollar el famoso ciclo de mejora en la gestión de la calidad. Planificamos la calidad del dato, la controlamos, la aseguramos y la mejoramos. Por lo tanto, esta ha sido también una de las normas básicas en las que hemos aprovechado estas buenas prácticas para la gestión de la calidad del dato. Por otro lado, como decía Carlos, de lo que se pretende es que estas normas, que están basadas en unos procesos que ahora veremos, se puedan evaluar y certificar. Y para eso lo mejor es utilizar la familia de normas ISO 33000.
esta familia de normas ISO, que se ha utilizado con éxito también en el ámbito de software y en otros ámbitos, lo que establece es una serie de condiciones por las cuales vamos a poder evaluar procesos de forma consistente para bien su mejora o bien para de alguna forma asegurar una cierta capacidad de esos procesos de cara a contratos, etc. En esta familia, que son otras 50 normas, así que no voy a aburrir con tantas normas, pero sí las 4 o 5 importantes, tenemos la 33.001 de conceptos y terminología, la 33.002, que lo que hace es establecer los requisitos para la evaluación del proceso, que es muy importante, porque esas evaluaciones tienen que ser consistentes, tienen que ser repetibles y se tiene que obtener evidencia del resultado de esa evaluación de procesos, lo que decía Carlos, de intentar mejorar y poder certificarse. También la 33.003 de requisitos para el marco de trabajos de medición del proceso, porque esos marcos de medición ayudan a la evaluación. La 33.004, que es la que hemos seguido a rajatabla para definir los procesos, porque es la que nos establece los requisitos para los modelos de referencia, de evaluación y de madurez. Y luego la 33.020 para la medición de las características de calidad. Más cosas que hemos usado, pues veníamos nosotros en la universidad desarrollando hace más de 25 años y luego con las spin-off de Putin, aplicándola en entornos reales hace más de 6 años, el modelo MANDE. En el modelo MANDE, que ya se ha utilizado en varias empresas, lo que habíamos hecho también es una recopilación de mejores prácticas utilizando una especie de modelo de madurez basado en la ISO 33000. Más buenas prácticas que recogen las especificaciones UNE. Pues si hablamos de datos, tenemos que hablar de DAMO, que es el marco más genérico y más global de datos. Ha establecido el Data Management Body of Knowledge, donde se establecen toda una serie de áreas de conocimiento, de base de datos y de gestión del dato, donde el gobierno de datos es el punto central de esta rueda dama, que establece el equilibrio y dar consistencia entre todas las demás áreas de datos. Aquí sí hay que aclarar, y es importante porque hay mucha confusión en datos, DAMA lo que hace es certificar personas. Yo estoy certificado en DAMA y damos el curso de DAMA oficial, lo damos en la universidad, el CMDP. Pero estas certificaciones UNE no van a la certificación de personas ni a la evaluación de personas, sino van a la certificación de organizaciones, de empresas. Es distinto y es complementario. Pero sí nos parecía muy importante que todo el conocimiento que hay en este cuerpo de conocimiento lo incorporáramos también en las guías. Y por último, si hablamos de gobierno y gestión de las TI, la ISO 38500 se nos queda más bien en el qué, en los principios, pero luego eso hay que aterrizarlo. Y para aterrizarlo, el marco más completo es el COVID 2019. Que ha tenido un nombre malo, pero bueno, lo hicieron en el 2018, si lo llegan a saber, cambian el nombre. Este marco lo que hace es incorporar diferentes marcos anteriores, incorporar muchos estándares y framework y establece 5 procesos para el gobierno de TI y muchos más otros procesos para la gestión. Pero tiene también unas cosas muy interesantes que hemos adoptado para las guías, que es que establece una especie de guía de diseño para el sistema de gobierno de las TI y guía de implementación para el sistema de gobierno de las TI. Y por lo tanto también hemos adoptado. De lo que se trataba era de coger las mejores prácticas que ya existen y de crear unas guías UNE alineadas con los principales estándares internacionales, pero que fueran útiles, que fueran aterrizables y que fueran prácticas. Con todo esto lo que hemos hecho es adoptar precisamente de COVID un marco que siguen todos los procesos. Por un lado, lo que es el proceso en sí, es decir, un conjunto de actividades para conseguir un objetivo. Por otro lado, las estructuras organizacionales que hay que definir. Habrá que definir órganos de gobierno, habrá que definir un consejo de gobierno de datos encargado de supervisar las iniciativas de datos, habrá que definir un comité de custodios de datos que den soporte al consejo anterior y que además tengan información sobre los datos, y una oficina de datos, y un jefe de datos, un Chief Data Officer, y qué hacen los propietarios de los datos, etcétera, etcétera, incluso los técnicos. Habrá que también aplicar una serie de principios, políticas y marcos de referencia, sobre todo en este caso lo de la ISO 38500. Tendremos que especificar también en las guías, y así está especificado, la información de entrada y salida de cada una de las tareas. Por otro lado, temas culturales, éticas y de comportamiento, tanto individual como social, que al final es lo importante para que todo esto tenga éxito a la hora de implantarlo en las organizaciones. Tendremos que ir definiendo, y así se definen en las especificaciones, si las habéis podido ver, las personas, habilidades y competencias necesarias
para llevar a cabo las actividades de gobierno y gestión de la calidad de datos. Aquí contamos con una norma muy interesante, que es la UNE 16.234-1, que es el marco de competencias. Ya está perfectamente definidas todas esas competencias y las hemos también reutilizado, otro conocimiento, en estas especificaciones. Y por último, aunque sean unas pinceladas, en las especificaciones se dan qué servicios, es decir, qué infraestructura tecnológica se necesita para poder soportar esos procesos y esas actividades de gobierno, gestión y gestión de calidad de datos. Así que este es el marco que hemos usado para las tres especificaciones básicas, digamos, de procesos. Y ahora ya empezamos con la primera. Por eso, como decíamos, la visión global es la que ha dicho Carlos, el gobierno de datos la 77, la gestión de datos la 78, la gestión de la calidad la 79 y la 80, que es la que viene a cerrar todo el ciclo. Vamos a empezar entonces con la primera, del gobierno del dato. En esta primera especificación, lo importante y lo difícil a veces es separar el gobierno de la gestión. A mí me gusta siempre decir que el gobierno es la gestión de la gestión, igual que la auditoría es el control del control, es algo parecido, pero para aclararnos un poco mejor, el gobierno va a ocuparse de los aspectos más estratégicos de los datos, va a ocuparse de promulgar políticas, de alguna forma, mientras que la gestión del dato seguirá el ciclo básico que todos conocemos de Plan DO, Check Act, y esta gestión va a ser más operacional. Se va a ocupar de materializar los objetivos de la estrategia y, por ejemplo, de desarrollar un componente para verificar una política que haya promulgado el gobierno. ¿De acuerdo? Dicho eso, la especificación de gobierno, ¿qué hace? Bueno, pues la especificación de gobierno lo que pretende es crear ese sistema de gobierno que aporte valor a los datos, disminuyendo sus riesgos. Y para eso hemos incluido 5 grandes procesos. Uno de establecimiento de estrategia, otro de políticas, buenas prácticas y procedimientos, otro de las estructuras organizativas y luego la optimización del riesgo y la optimización del valor del dato. No voy a entrar en uno por uno porque ya estaríamos un curso de horas, pero sí voy a hablar de uno por lo menos y todos los demás procesos siguen la misma estructura, para que lo veamos. Este es el proceso de establecimiento de la estrategia del dato. Siempre va a tener un propósito, en este caso, evidentemente, definir y mantener una estrategia de datos que asegure que los datos contribuyan a buen desempeño de la organización. Luego tienen unos resultados de proceso. ¿Por qué? Porque si hacemos bien ese proceso, lo implantamos y lo institucionalizamos, al final obtendremos estos resultados. Se va a conseguir el apoyo y el compromiso de la organización, se va a evaluar la capacidad de la organización, etcétera, etcétera. Luego tenemos una serie de tareas que hemos identificado que desarrollan ese propósito para conseguir estos resultados. Y por último, unos productos de trabajo que pueden soportar todo lo anterior. Además de esto, hemos dicho, si recuerdan el concepto grande que teníamos una serie de información para poder aterrizar que especifica entradas y salidas en cada tarea. Por ejemplo, tenemos que elaborar y comunicar la estrategia del dato. Pues entrará la estrategia del negocio, la estrategia de transformación digital que tenga la empresa y como salida se obtendrá la estrategia del dato y el plan de comunicación. Por eso hemos detallado en las guías todas esas informaciones de entrada y salida de cada tarea, para poder ir aterrizando todo esto. Y por último, teníamos otra serie de cosas que a veces, bueno, se les considera de gran importancia, pero son importantes, como los principios a seguir, en este caso son los principios de la 38.500, las estructuras organizativas. De forma resumida, hemos intentado decir aquí cuáles son las responsabilidades y cuáles son las rendiciones de cuentas que hay que tener en cada uno de estos procesos. Por otro lado, temas de cultura, ética y comportamiento. Hemos señalado que es importante tener esa cultura de la protección del dato, la cultura de la estrategia del dato, las habilidades y competencias, siguiendo este marco. En este caso, para poder llevar a cabo este proceso, se necesitarían las competencias E9, A1 y A7. No parece que vamos a los barquitos, pero son el marco de competencias que es muy importante, porque define muy claramente capacidades, habilidades, competencias de cada una de esas personas. Y luego, la infraestructura. Lo que hemos dicho es decir, bueno, y sería bueno, por ejemplo, contar con una herramienta de gestión de carteras o un business model canvas o un mapa de valor o lo que sea para poder soportar ese proceso. ¿Se entiende entonces un poco? Toda esa estructura se repite para todos los procesos del gobierno. Y además, en el caso del gobierno, como es un poco más complejo, lo que hemos hecho aplicando COVID y esa misma filosofía, hemos dicho, bueno, y si una organización tiene que aterrizar esto en el sentido de diseñar su propio sistema de gobierno, ¿cómo lo hace?
Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que esas especificaciones UNE sirven para cualquier tipo de organización, pública o privada, grande o pequeña, micropyme o empresa gigantesca. Pero claro, luego hay que adaptarlas. Entonces, para adaptarlas, lo primero que habrá que hacer es formar un equipo con las personas que tengan las capacidades, conocimientos, experiencia y autoridad suficiente. Luego habrá que entender la organización. No será lo mismo que sea pública que privada. No será lo mismo que esté en un sector como la banca, seguro, regulado, que sea salud. No será lo mismo que sea una pyme, porque a lo mejor la pyme no necesita tantas estructuras, no necesitan tantos roles, etc. Una vez que se comprende el contexto de la organización, se diseña, primero se determina el alcance inicial que tiene la organización, se hace un gap análisis y se determina cuál es el sistema de gobierno que se quiere. Y con eso ya se refina. Y cada organización dará más peso o menos a un proceso u otro según sus características a la hora de diseñar el sistema de gobierno. Y ya también siguiendo a COVID, lo que se ha hecho, de forma muy simplificada, es unas pautas para implementar el sistema de gobierno de datos. Primero se desarrolla un programa para la implementación, habrá todo un plan, habrá varios proyectos que habrá que hacerlos, habrá que, por ejemplo, hacer un plan de gestión del cambio, habrá que hacer un plan de adquisiciones, etcétera, etcétera. Luego se ejecutará el programa, se comprarán y adquirirán todos esos servicios, infraestructuras necesarios, se formará la gente, se capacitará, etcétera, etcétera. Luego se evidenciarán los beneficios, se empezará a transmitir todo eso en la organización, se empezarán a hacer acciones correctivas, se comunicará todos esos resultados. Por último, se va a revisar la efectividad del sistema de gobierno de datos y se va a empezar el proceso de mejora. Con esto prácticamente queda ya la guía de gobierno totalmente resumida. Lo único que al final se ha intentado también en cada guía definir de una forma muy sencillita, diagrama típico este de Radar o de Kvyat, un poco en qué estado o qué capacidad tendría cada uno de esos procesos en cada guía, que es lo que luego se profundiza en la UNE 0080. Esta es la primera guía, la 77 de gobierno. Luego viene la guía 78. Esta guía es la de gestión del dato. La de gestión del dato, ¿qué hemos pretendido? Pues hemos pretendido desarrollar o incluir una serie de procesos que permite gestionar todo el ciclo de vida del dato, desde su inicio hasta su final, desde la captación del dato hasta su retirada. En este caso tenemos 13 procesos, siguen exactamente las mismas plantillas y la misma filosofía que los anteriores, y van desde el procesamiento del dato, lo que hay que hacer para desarrollar esa infraestructura tecnológica que soporte los procesos de gobierno y de gestión. Tenemos también un proceso para hacer toda la gestión de requisitos del dato, desde su captación, validación, documentación, catalogación, trazabilidad. Un proceso de gestión de la configuración del dato, que es muy importante, porque al final hay que asegurar la integridad del conjunto de elementos de datos, de los modelos, del conjunto de datos, de los procedimientos, etcétera. Un proceso de gestión del dato histórico, que de alguna forma lo que me va a asegurar es que todos esos procesos de restauración, de recuperación, etcétera, de archivado del dato, siguen esas políticas y cumplen esas normativas operacionales, legales, etcétera. Luego tenemos, por supuesto, un proceso de seguridad del dato, porque hay que asegurar la seguridad y sobre todo la confidencialidad de datos sensibles. Un proceso de gestión del metadato. Este proceso se va a encargar de todo lo que es la creación de los repositorios de metadatos, es decir, cómo se almacena y se transmite en la organización la información acerca de los datos. Luego tenemos un proceso de gestión de la arquitectura y diseño del dato, gestión de la arquitectura del dato, que al final va a hacer de puente entre la arquitectura empresarial y la implementación de los sistemas y tecnologías de la información, y de los diseños del dato para asegurar la calidad de esos modelos de diseño del dato. Tenemos también un proceso muy importante para el espacio de datos, que es el de compartición, intermediación e integración del dato, que se va a ocupar de la adquisición o de la entrega de esos datos para su compartición y todo el despliegue necesario de los mecanismos de intermediación o de integración. Por supuesto, no puede faltar la gestión del dato maestro y de todos los conceptos de negocio de la organización, la gestión de recursos humanos, la gestión del ciclo de vida del dato y, por último, también hemos incluido un proceso de análisis del dato, porque al final todos estos datos se van a procesar con técnicas estadísticas, técnicas de inteligencia artificial, etc. Y con esto tendríamos una visión global de la UNE 78, que es la de gestión del dato.
Digo, no vamos a entrar en detalles, ya tienen las guías, que son gratuitas, y ahí pueden entrar en el detalle de todo. Para cada uno de estos tienen su propósito, sus resultados, sus principios, sus tareas, su información, sus recursos, su cultura y la capacidad, habilidades, competencias necesarias. Y ya luego la tercera guía de este estilo es la de la gestión de la calidad del dato. Aquí lo que hemos hecho es adaptar todos los procesos que teníamos en la ISO 8061 y 62 para asegurar la calidad del dato. Al final se va a hacer un plan de calidad del dato y se van a seguir estos 4 procesos que decíamos de la 8062 de planificación, control, aseguramiento y mejora. Como decíamos, de todas estas guías, aunque se ha hecho al final en un apéndice se ha puesto un poco de capacidad de esos procesos, lo que nos parecía muy importante es luego tener una guía, que es la 080, que de verdad sirviera a las empresas a hacer ese proceso de mejora. Entonces, esta guía lo que hemos hecho es adoptar todo el marco de la ISO 33000 para que pueda ser certificable. Este marco de la 33000, si no lo conocen, establece un modelo bidimensional. Por un lado tenemos la dimensión del proceso, y en este caso tenemos los procesos de gobierno, los de gestión y de gestión de la calidad del dato, y por otro lado tenemos una serie de niveles de capacidad que llama la norma 33000. Al final estos niveles de capacidad tienen una serie de atributos de procesos que, relacionados conjuntamente, establecen qué capacidad tengo el proceso. Entonces, cada uno de los procesos de las 3 normas anteriores podría estar realizado, podría gestionar sus productos de trabajo, podría estar definido en base a un proceso estándar de la propia organización, podría ser predecible porque se gestione cuantitativamente, o podría estar ya en un nivel en el que no solo cumple todos los objetivos de ese proceso, sino que está en un proceso de mejora continua. Entonces, cada una de las guías, en cada uno de los procesos o cada proceso individual, se podría evaluar, según este modelo de capacidad, lo que decíamos, para ir viendo su mejora o para asegurar un cierto nivel de capacidad. Esto es muy interesante, pero al final, en los años de experiencia que hemos tenido también con otros modelos, sobre todo en el ámbito del software, lo que nos dice es que hace falta también un modelo de madurez, no solo de capacidad. Para el modelo de madurez lo que hemos basado en el modelo MANDE, y lo que hemos hecho es agrupar determinados procesos, mezclando incluso las 3 guías, para facilitar esa adaptación gradual en las empresas. Para eso tenemos un nivel 1 realizado, gestionado, establecido, predecible e innovado. Como saben, y si es un poco complicada la norma en este sentido, para estar en nivel 2 de madurez, tenemos que tener todos los procesos de nivel 1 y de nivel 2 en nivel 2 de capacidad. Y con eso cumplimos el nivel 2 de madurez. Y como decíamos, este modelo de madurez además nos podría ayudar a una autoevaluación para ver en qué estado tengo todos esos procesos o para empezar un proceso de mejora dirigido por este modelo de madurez para ir mejorando la capacidad en nuestros sistemas de gobierno, gestión y gestión de la calidad del dato. Y ya nada, por último, como conclusiones, ¿qué aportan entonces las especificaciones UNE? Pues las especificaciones UNE están dirigidas a todo tipo de personas y roles en las organizaciones, desde los directivos, consejos de administración, altos directivos, mandos intermedios, técnicos, especialistas, proveedores de servicio, consultores, auditores, etc. Y aportan, por un lado, un sistema que me permite gobernar los datos de acuerdo a la estrategia, la 077, me admite y me aporta toda una serie de procesos que me acompañan a lo largo de todo el ciclo de vida del dato para asegurar la gestión del dato, en definitiva, un uso y una explotación adecuada de esos datos, la 078, y además tengo la 079, que es la especificación UNE, que me asegura poder proveer los datos con una calidad suficiente o necesaria. Y por último, como hemos dicho, gracias a la 0080, lo que puedo hacer es mejorar continuamente esos niveles de capacidad de todos esos procesos y mejorar la madurez de mi organización, porque al final lo que queremos es tener cada vez datos de mayor valor, optimizando el riesgo y optimizando también los beneficios. Y sin más, quería primero, antes de acabar,
agradecer muchísimo todo el trabajo que ha desarrollado Carmen Martín y su equipo, todo el trabajo que ha desarrollado la Oficina del Dato y, por supuesto, a todos los miembros de los subcomité 40 y los subcomité 7, porque la verdad es que estas normas han sido muy elaboradas entre todos, muy refinadas y con la aportación de todo el mundo. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Bueno, pues después de esta inmersión en el contenido de las especificaciones, Carmen Bauset, que le agradezco especialmente que se haya trasladado y que Valencia y nos acompañe aquí en Madrid, nos va a dar la visión de uso desde la escuela. Carmen es la responsable de gobierno de TI en Intrasistemas. Cuando quieras, Carmen. En primer lugar, agradecer la invitación de poder estar hoy aquí y para mí es un placer colaborar con vosotros, ya lo sabéis, una vez más, tanto como decía Mario en el subcomité, pues revisando, ¿no?, todas las normas y dando esa visión aplicada, y hoy un poco lo que quería es acercar pues, la experiencia de aplicar las normas, que ha explicado perfectamente Mario, pues en Indra, y un poco que os sirva algunas recomendaciones que a veces cuando intentamos aplicar, ¿no?, las normas nos encontramos, y de alguna forma pues que os sirvan al resto para que entre todos pues vayamos un poco, que vaya todo fluyendo y que cada vez más seamos más empresas que gracias a estas normas, que la verdad es que en mi experiencia nos han servido mucho porque es como hacer la síntesis de la síntesis, porque efectivamente hay muchos marcos y es muy fácil perderse. Y además los conceptos algunos son muy abstractos y sobre todo para el que no está muy familiarizado, aún más. E incluso a la hora de elevar a nivel de alta dirección lo que aporta, ¿no?, el gobierno del dato, porque no todo el mundo está en la misma casilla de salida por ese nivel de comprensión y entendimiento de esos conceptos clave. Entonces es fundamental hacer llegar de forma sintética qué vamos a aportar, de forma también muy evidenciable, con objetivos que se puedan medir. Ahí los quick wins, como a ver, juegan un papel fundamental, sobre todo en el arranque del proyecto, porque si no podemos correr el riesgo de quedarnos a mitad camino en este tipo de programas. A mí me gusta llamarle programa, porque es que realmente es un programa, como ha explicado muy bien Mari, que con un cuadro de mandos por detrás para liderar, coordinar todas las iniciativas que se van a lanzar, es más que necesario para tener esa visión 360 y no perdernos con ese manejo de iniciativas, stakeholders, áreas implicadas, porque realmente para mí es una transformación en toda regla organizacional, o sea, desde el corazón. Porque pensar que las organizaciones hasta el momento estaban más como enfocadas al proceso, a los sistemas, y ahora aparece una tercera arista aquí, una tercera dimensión que es el dato, ¿y dónde lo colocamos, no? Pues realmente en el corazón, porque sale de los sistemas y es un nuevo concepto, porque la gente asociaba hasta ahora, pues el dato es el sistema. No, es que el dato tiene entidad propia. Tenemos que entender esto. Hay que sacarlo de los sistemas y tiene su hueco, y su hueco es el corazón. Y al final, si con el negocio nos hacemos entender de que al final los datos es lo que realmente la gente percibe. Es verdad que yo les cuento, los sistemas, los procesos son facilities, pero al final el negocio ¿qué quiere explotar? Los datos. O sea, es que es impepinable, o sea, ese es el mensaje fundamental. Pues entonces, en base a eso, vamos a darle una vuelta a 360 y vamos a orientarnos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues voy un poco a comentaros, ¿no? Luego la podemos distribuir, o sea, sin ningún duda, pues si a alguien le interesa, ¿vale? Entonces, simplemente yo he intentado sintetizar, porque sabéis que tampoco hay mucho tiempo, entonces tampoco voy a explicar todo lo que estamos haciendo, pero sí ciertas pinceladas, porque creo que la primera es fundamental. Si tú vas a una organización con un programa de este tipo, lo primero que te preguntan, o te pueden preguntar es ¿por qué ahora? ¿Y por qué no hace un año? ¿Y por qué no nos esperamos hace un año más? Es fundamental esta pregunta y sobre todo en esta dirección. Porque en este caso, como yo lo veo, ¿vale? Es ¿cuál de las empresas que ahora mismo tenemos en el panorama actual no está con un plan de transformación digital?
muy pocas. Pues aprovechemos esa inercia. ¿Por qué? Porque nos vamos a ahorrar realmente un retrabajo muy importante si dejamos este enfoque de gestionar los datos para pasado mañana o para dentro de un año o dos, porque vamos a aprovechar desde el principio todas las iniciativas del plan de transformación para incluir estos requisitos. Porque es que al final en el diseño de esas iniciativas, desde el principio, van a tener requisitos de calidad del dato, van a tener requisitos también, como yo ayer justo tenía una reunión con los equipos de iniciativas del plan de transformación estratégico que están ya en fase de assessment y he tenido que correr mucho para diseñar plantillas de diseño que ya incluyeran dentro del assessment lo que veo que van a necesitar, ¿no? Y entonces, por resumirlo, tenía esos requisitos de calidad del dato que son reglas que si no las implementamos ya, pues es un retrabajo, como me ha pasado con otros sistemas que ya están implantados, que hay que inferir esas reglas de calidad de las reglas de negocio. Entonces te tienes que dejar, entre comillas, los ojos revisando todas las reglas que hay, hacer ese match con los requisitos de calidad de la ISO. Nosotros hemos cogido referencia a la 25012, que también está muy bien plasmada en la norma, en la 78. Y bien, pues a partir de ahí, la 79, perdón, y coger y hacer ese ejercicio, ¿no? Entonces, si lo metemos ya de caja desde el principio, es que vamos a ser mucho más eficientes y además ya vamos alineados desde el principio con todas las iniciativas que hayan en vuelo. Y el tema de integraciones, por no contar, porque lo normal hasta ahora que es hacer integraciones dentro de los ecosistemas point to point, punto a punto. Venimos un poco de ese enfoque. Entonces, si no metemos ese elemento nuevo de arquitectura de la información, en mi caso, pues un hub, ¿no?, de gestión de datos maestros, que para mí es clave porque va a mejorar mucho también la gestión de accesos, porque obviamente con esa centralización vamos a mejorar, pero es que también vamos a simplificar mucho el ecosistema de las integraciones. Y claro, es un elemento nuevo arquitectónicamente hablando que tiene un impacto muy hard en lo que es el tema, las integraciones tradicionales, ¿no? Entonces, claro, hay que incluirlo en las especificaciones de diseño de las iniciativas desde el principio. Entonces, lo que he hecho es diseñar una plantilla, que yo ya tenía una que se llamamos libro blanco, que es la plantilla que incluye los requisitos no funcionales. Porque los funcionales normalmente nadie se olvida. ¿Por qué? Porque son mandatorios y el negocio es lo que ha pedido. Pero, ¿qué pasa con los no funcionales? Son los grandes olvidados. Entonces, ahí tenía requisitos pues, de capacidad, disponibilidad, de continuidad, como también llevo la ISO 22301 y la ISO 20000 a nivel internacional, pues yo siempre las meto, los requisitos que tienen que ver con niveles de servicio, con continuidad, pues he aprovechado y he metido en el libro blanco los requisitos de calidad del dato y los requisitos de integraciones para unificar y homogeneizar que todas las integraciones ya me vean con un formato homogéneo. ¿En qué formato vamos a establecer el intercambio de información? Si es XML, si es tal, para ver luego qué conectores van a ser los más aptos para ese ecosistema que nos estamos encontrando, teniendo en cuenta que esa transformación no se hace de hoy para mañana. Entonces, tenemos que compatibilizar que ese nuevo elemento que metemos, ese MDM o hub concentrador, sea compatible con el ASIS y también con el to be del plan de transformación, porque si no podemos estar condicionados e incluso tomar decisiones que acaben con una seta más, que es lo que hay que intentar evitar, ¿vale? Más setas, porque tenemos que ir a una conjunción. Entonces, en este caso yo decía, aprovechéis por favor el plan de transformación, es vital, sobre todo de cara a la alta dirección para que os aprueben el programa y por qué ahora, ¿no? Luego, el entorno, yo decía, es cambiante. Es verdad que enfoques continuistas de negocio, es decir, yo me conozco muy bien mi mercado, mi negocio, mis clientes y estoy en la zona de confort, ¿no? No hace falta quizás que yo empiece ya, pero lo que hoy sirve igual no te sirve mañana, porque tus competidores igual sí que están ya con un enfoque data driven. Igual tú lo que te servía hoy no te sirve pasado mañana como estrategia, como posicionamiento en el mercado. Con lo cual, quiere decir que aunque hoy estés igual en un falso confort,
en un 7 o un 8, es que el año que viene o el otro te quedas en un 5 o en un 4 y ya te quedas fuera del mercado. Y la decisión igual ya que has tomado te condiciona. O sea, ojo con eso, y además son mensajes muy importantes. Y luego, por último, bueno, lo que ya he comentado, ¿no? Aquí que, ¿lo veis? Que efectivamente, como lo veo, sí, efectivamente pasemos de los procesos, nuestros proveedores ahora con la evolución a los servicios SaaS es clave. O sea, ¿quién no tiene servicios SaaS ya en su organización? Juegan un papel fundamental en la transformación. Las personas, por supuesto, y además yo también soy responsable de la gestión del cambio, que para mí es el plan de comunicación que es vital. O sea, una gestión del cambio, como terminaré la presentación, es vital, pero desde el principio. Desde el principio. Porque es que es un cambio tan disruptivo organizacionalmente que si no lo acompañamos con una gestión del cambio férrea, porque es un cambio cultural y organizacional, tenemos el riesgo de fracasar. Entonces, las personas aquí, más que en cualquier otro programa que me he encontrado, juegan un papel muy clave. E incluso me atrevería a decir en un programa que tendríamos que hacer top-down y down. Porque si no vamos al final a la gente que está en el día a día y vemos que esto les ayuda a mejorar la eficiencia de los procesos operativos, cómo eficienciamos su día a día, si nos quedamos arriba del todo, también corremos el riesgo de que no avancemos. Entonces, en esa línea estoy planteando ya iniciativas, estoy haciendo, por ejemplo, entrevistas con la gente que está más a pie, luego estoy haciendo entrevistas a nivel de capa de dirección, con todas las áreas implicadas, porque es que mover esto en una empresa como Indra, os podéis imaginar todas las áreas implicadas. Nosotros estamos, aparte de los sistemas corporativos, también estoy haciendo un piloto muy importante en defensa, ¿vale? Entonces, en el área de ingeniería. Entonces, claro, aquí es muy importante todas las áreas de ingeniería que entran en juego, pero luego todas las áreas corporativas que también de alguna manera están implicadas. Está la visión de programas, está la visión comercial también, fundamental. La visión de control de gestión, o sea, la visión económica, porque al final el dato hay que monetizarlo y entonces es un activo más tangible que va a tener un comportamiento diferente organizacionalmente. Hay que implicarles también al área de procesos. ¿Por qué? Porque si los procesos siguen, nosotros estamos haciendo una reingeniería de los procesos en el plan de transformación, ¿no? Aprovechando también cada iniciativa. Bueno, pues es que si nos aunamos y hacemos esa reingeniería de los procesos metiendo la nueva lista del dato 2 por 1, porque si solo nos centramos en el proceso, dentro de un año tengo que volver a hacer una reingeniería para extraer los datos de la mano del proceso y de los sistemas. Entonces, ya está confluyendo y estoy creando un mapa de datos. Un mapa de datos que identifica entre los sistemas core qué información se comparte, cuál es la crítica y además de identificar cuáles son los datos maestros o potencialmente datos maestros. Digo potencialmente porque a veces no está claro si el dato debe ser maestro o no. Con lo cual es muy importante tener una política que defina qué es un dato maestro, qué no y qué implicaciones tiene o no. Y algo muy más que recomendable es tener un diccionario de maestros y aleccionar a la gente con las nuevas iniciativas que antes de coger el dato de donde buenamente yo puedo o lo tengo más fácil de coger, no. Vayamos al diccionario de maestros, señores. Ahí están los sistemas de registro de esos datos maestros, las fuentes de verdad, y hay que cogerlos de ahí. Y entonces es otro cambio de chip, porque la gente a veces pues, se crea su tabla en el sistema, se coge el dato, lo tira de ahí porque le es más fácil, está bajo su zona de confort porque lo controla y es un cambio muy importante. Entonces, todo esto, que parece que son muchas cosas, son lo que estaba resumiendo aquí, pues basado más en las vivencias que he tenido, que os lo he dejado aquí como un resumencito para que luego veáis, porque convencer un poco del programa, como es un tema abstracto, también es muy importante. Entonces, todos estos beneficios hay que conjugarlo y hay que explicarlo muy bien, y yo lo estoy explicando pues con casos reales que estoy viviendo. Pero al final se resumen aquí. Al final mejoraremos la calidad del dato, como os he explicado previamente, esos costos de integración, porque ya lo he comentado, con esa gestión centralizada, se reduce el riesgo porque una gestión centralizada de accesos
siempre va a reducir el riesgo. Pero tienes que ya montar el CT de acceso en cada sistema de registro de maestros con la contrapartida de que ahí puedes ya tener conflictos entre los distintos sistemas. Garantizar el control de cambios y luego esa arquitectura de la información muy importante que esté alineada con los procesos, ¿vale? Y ahí emerge el concepto que ha comentado antes Mario del modelo conceptual, que no están las empresas tan familiarizadas, están más con el mapa de procesos, con conceptos servicios, pero el mapa conceptual de las entidades core de una organización y de sus atributos, que al negocio le vale muy bien porque en un mapa visual ven todas esas entidades que son críticas para su negocio, qué atributos serían los core y cómo se comparten. Y en eso es lo que estamos trabajando, creando un mapa organizacional, o sea, conceptual con los sistemas core en varios pilotos de la compañía para luego ir convergiendo y fusionándolos, ¿vale? Es un reto. Y luego la figura nueva del custodio Data Steward es fundamental porque es una nueva figura del negocio que yo les digo, no es solo alguien que tenga un reconocimiento en el área, que también, alguien que pueda aportar una experiencia que esté cercana al dato, que también, pero aquí necesitamos de la mano del e-competence, que ahí lo explica muy bien, habilidades blandas. Necesitamos gente que sepa llegar a los demás, que sea un referente de ayuda, porque aquí nos tenemos que ayudar entre todos. Entonces yo digo, no es tanto que sea alguien un gurú del tema, que también está muy bien, pero que tenemos que tener una serie de habilidades que nos ayuden entre todos a sumar sinergias. Si no, pues esto es muy importante a la hora de elegir las personas clave de cada área para arrancar el programa. Fundamental, de verdad, esto trabajarlo un poco a fuego. Y luego ya, bueno, yo ahí era la gestión del cambio porque yo incido mucho en la gestión del cambio, es que es fundamental. Y luego, ¿por dónde empezar? Bueno, ya ha salido varias cosas, pero yo creo que en las reuniones iniciales que nosotros hemos ido haciendo con entrevistas de las áreas implicadas, aparte de extraer ese contexto que nosotros ya lo tenemos más interiorizado, lo que nos hemos centrado después es entre todos ir perfilando el alcance. Perfilando el alcance, porque si no podemos morir de indigestión también, ¿eh? O sea que ahí es muy importante que intentemos hacer un mapa global, pero luego acotemos por dónde queremos empezar y poco a poco es como cuando implantamos una ISO, en la 20.000 o en la 22.000. Tú tienes seguramente los procesos, en mi caso, pues lo tengo implantado todos los servicios, pero luego vas cogiendo la certificación en un alcance y poco a poco vas ampliando, ¿no? Pues este mismo enfoque es súper válido para este programa y más que recomendable. Y luego los problemas, esto es oro. Extraer de las entrevistas iniciales problemáticas actuales en torno al dato, el gobierno y la calidad. Digo que es oro porque mi idea es, de aquí vas extrayendo una matriz de problemáticas, las cuantificas o intentas cuantificar, muy importante, porque si parece ser que si tú no monetizas algo o intentas ver qué impacto tiene, desde el punto de vista de productividad, en costes, en operacional, en imagen, si al final les dices y no tiene acceso a ese dato o ese dato es de baja calidad, ¿qué impacto tiene para tu área, no? Y ahí, pues bueno, yo me he hecho una adaptación de la matriz vía que tenía de continuidad y en vez de aplicarla a cuando no tienes acceso a la información, pues le he aplicado, pues, ¿qué pasa si los datos no los tienes o no tienes la calidad esperada? Entonces he hecho una adaptación de la matriz del vía y con eso les ayuda a despertar las bombitas, decir, pues sí, tiene impacto en la productividad en ese aspecto. Luego ya sabéis, pues cogéis tantas horas que pueda estar afectado por X, ¿no? Empleados en esa área por una tasa media X y empezar ya a monetizar. ¿Por qué digo esto? Porque un programa no es gratis, va a tener una inversión. Entonces, si los problemas que los tenemos los podemos además monetizar de alguna forma, qué impacto tienen, pues son grandes palancas, por eso digo que era oro. Y aparte, si encima te ayuda a ver el grado de dificultad de poder resolverlos, qué implica, también te ayuda
por dónde empezar. Porque si ya metes algunos problemas desde el principio que son fácil solución o son abordables, van a ser palancas que nos van a seguir ayudando a seguir avanzando, ¿vale? Y luego ya, este slide para mí es fundamental, me encanta, porque aquí lo que he intentado es resumiros un poco, después de exprimir un poco los esos, pues era decir, a ver, ¿cómo presento yo a la dirección? ¿Cómo se va a materializar a nivel de entregables, de evidencias, de hitos que yo pueda medir? ¿Qué voy a ir consiguiendo conforme avance el programa? Un programa de este tipo que, no nos olvidemos, es que a menos de 3 años yo creo que nadie, bueno, no sé, pues puede haber alguna excepción, pero sería lo normal. Entonces, claro, estamos planteando un programa a largo plazo y yo aquí, por lo que he hecho es plasmar los bloques, los grandes bloques, estrategia de datos, procesos y métodos, aseguramiento de calidad, personas, responsabilidades y funciones, arquitectura, ciclo de vida, aplicaciones de datos. Y sobre eso, decir qué entregables voy a facilitar como hitos que puedo evidenciar de ese avance. Y además, dentro de estos, aquí no está reflejado, pero incluso he puesto de estos cuáles son los primeros, dentro ya de la fase de assessment del programa que incluí, porque hay algunos como las plantillas, que como murgía mucho por las iniciativas del plan de transformación, ya las metí en un assessment y ya no es un assessment convencional, sino que ya tenía tintes de la fase de diseño de un programa, pero porque era más que urgente por la coyuntura, ¿no?, en la que yo me encontraba. Entonces, ese libro blanco que he hecho referencia antes, una plantilla de calidad del dato que hemos definido con esos requisitos ya de esas reglas, para que cuando ya en las iniciativas, ya si un SAP, si un PLM, si una herramienta X ya tienen de caja esas reglas, que ya se incluyan como requerimientos ya dentro de los proyectos. Y luego, pues, en ese aspecto, yo como recomendación creo que empezar por los datos maestros, que es mi vivencia, creo que ya tienes mucho ganado. Porque los datos maestros, o si no, algo hemos hecho mal, ¿eh? Si son maestros es porque deben ser datos críticos para la organización, porque si no, algo no nos cuadra. Entonces, bueno, eso ya nos puede ayudar para realmente perimetrar el alcance y por dónde empezar, ¿vale? Es el caso nuestro. Y luego aquí ya termino, que no me quiero exceder de este ratito que me habéis dejado, serían recomendaciones. Pues estas también las recogí en un artículo, ¿no?, que publiqué recientemente también en Computer World, un poco de esas vivencias, y aquí lo que he dicho es muy importante, sobre el alcance acotarlo, porque es que si no os podéis dispersar muy fácilmente, muy fácilmente, o sea, es clave. Y hasta ahí que participe todo el mundo. Eso sí, está muy bien que tengamos una visión 360. Yo me estoy ayudando con un mapa conceptual de ir pintando los datos que se intercambian o no con los sistemas principales y además ir identificando de esos cuáles son los maestros. Esto es una nueva forma de presentar este tipo de visión y ayuda mucho el que lo vean, porque si no se queda un poco demasiado etéreo. Luego, empezar por los maestros, como he comentado, yo creo que es fundamental. Ahí os van a salir ciertas dudas. ¿Esto es un maestro? ¿No es un maestro? Porque yo lo veo más como un dato transaccional, el otro, que yo lo veo más como tal. Bueno, pues los pongamos a debate y para eso los talleres que... yo en mi caso lo que he hecho es, he visto que empezar por talleres, también os cuento, no estaba surgiendo efecto. Porque si yo hago un taller como ahora, pues uno levanta la mano y el que está un poco más lanzado habla, pero los otros están muy calladitos. Entonces, a mí me interesaba exprimir el jugo desde el principio de esos problemas, de dónde tienen un poco ahora mismo que me contaran sus vivencias, cada uno de su punto de vista. Entonces, al final he cambiado la estrategia. Entonces, estoy haciendo reuniones con cada uno para sacar ese contexto, qué problemas tienes, están más relajados y la gente se abre más. Y ya cuando tengo todas esas entrevistas que ya he terminado las oleadas, entonces ya monto los talleres. Pero ya no sobre hoja en blanco, sino ya encima con una síntesis de todo lo que ha salido. Y así fluye el debate y uno aporta y otro... pues a mí me parece muy bien lo que ha dicho el otro y también igual. Como recomendaciones, ¿vale? Igual vosotros luego tenéis gente muy lanzada y no hace falta. Pero... vamos, yo creo que igual está, yo por lo menos he visto que está funcionando más. La sponsorización de la alta dirección, fundamental.
porque las empresas tienen un montón de iniciativas al final y muchos programas, y al final el presupuesto es el que es. Entonces, una sponsorización de encontrar a alguien, nosotros fundamental, pues en la parte de defensa ha sido vital, y encontrar sponsorización, pues que esté muy metido en estos temas, que lo entiende, vamos, que le estás hablando en el mismo idioma, y claro, eso es fundamental, porque no tienes que convencer a nadie. Entonces, claro, esa sponsorización también es muy importante para que a nivel de alta dirección estos mensajes calen y lleguen, ¿vale? Y luego ya, por supuesto, a mí me ha servido muchísimo porque además es que ha sido genial, o sea, porque, bueno, salvando las distancias, ¿vale? Pero si la ISO 20000, yo es que la tengo muy interiorizada, ¿vale? Porque es casi como, como hay una extensión mía. Y la 20000 es como una síntesis de la síntesis de ITIL, ¿vale? Pues yo las UNES que hemos entre todos hecho es como la síntesis de estos marcos, como el DAMA, el COVID que hemos hablado, salvando las distancias. Pero digo que facilita mucho a las empresas el que no tengas un conocimiento ya de haberte paqueteado con todos los marcos y porque son densos, o sea, no nos olvidemos, o sea, tienen su complejidad y aunque hay cursos y te ayudan, la síntesis de la síntesis la resume muy bien las guías. Entonces, yo creo que va a ayudar muchísimo a las empresas a lo que decíamos, que es gobierno del dato, porque hay también mucha confusión. ¿Qué es gestión del dato? ¿Qué es calidad del dato? ¿Cómo tenemos que montar un engranaje que todas esas piezas las armemos y que fluyan? Entonces, creo que están muy bien enfocadas como cualquier especificación o norma. Claro, tendrá recorrido de mejora, por supuesto, porque si no, vamos, cualquier cosa que hoy en día puede mejorar con el tiempo y con las experiencias. Pero es muy buena baseline de partida apoyaros con marcos de referencia. Y encima es que lo da en cucharón. Es verdad, está tan trabajadito que es como, es una vuelta más de tuerca para decirte, mira, la síntesis es esto y esto es lo que tienes que aplicar. Entonces yo la verdad es que creo, y por eso lo he querido destacar aquí en el centro, que apoyarse, yo soy muy de normas, ya me conocéis de mucho tiempo, pero es que en este caso de verdad incluso están muy bien enfocadas y van a ayudar muchísimo. Y eso es lo que os puedo contar sobre las normas. No me voy a extender porque Mario lo ha explicado de libro, entonces no tengo más que aportar sobre el tema. Y luego la gestión del cambio ya he incidido sobre ello. Yo tengo montado una metodología un poco adaptada ya en Indra desde hace 2 años. Entonces lo que he hecho es, porque la gente al final en sistemas, no sé si os ha pasado a vosotros, hacíamos muchas nuevas funcionalidades, nuevos sistemas y la gente o no los utilizaba o los utilizaba mal. Con lo cual se quedaban como una caja negra lo que hacíamos y no lucía nada, al revés. Y entonces estaba desaprovechada muchas de las cosas que hacíamos. Todo lo que montaba es una gestión del cambio con entidad propia, un área que tiene unas palancas ya que tiene, por un lado, la capacity, ¿no? Y entonces hacemos formación de formadores, pero todo en un formato muy de casos de uso. O sea, le he dado un enfoque nuevo. Y en este caso lo que hago es que cojo casos de uso chiquititos, pilotos, y las formaciones la baso muy práctica. Porque es que si no la gente de verdad veo que es que no lo asimilan. Se nos quedan un poco así en abstracto y a los 2 días se les ha olvidado. Si lo ves con un ejemplo suyo cercano, entonces, ¿qué hago? Antes de empezar gestión del cambio también llevo incluso integraciones de nuevas empresas. Cada nueva empresa que compramos, la hacemos el despliegue de todos los sistemas y lo que hago es lo mismo. Cojo, me siento con la nueva empresa, veo casos de uso suyos prácticos, veo cómo acercarme a ellos, a su lenguaje, a su idioma, creamos un marco de conceptos, hablamos el mismo lenguaje y a partir de ahí llegamos. Pues eso lo he trasladado al gobierno del dato. Entonces veo casos de uso prácticos y sobre él voy haciendo las formaciones. Es verdad que siempre empiezo la primera charla de conceptos, porque siempre les digo, es que tenemos que hablar el mismo idioma. Entonces, y ahí siempre me apoyo con los marcos, porque te define muy bien qué es un dato maestro, qué es la gestión de los datos, qué es el gobierno de los datos, porque si esto no lo entienden, pues cada uno, pues aquí va a hacer interpretaciones 1000. Pero luego ya con casos de uso práctico. Y luego ya, aparte de la formación y con ese enfoque muy aplicado, pues utilizamos muy las herramientas colaborativas, que hoy en día están muy, muy de moda. Entonces,
nos vale muy bien para crear esa figura de los senseis, que bueno, en la gestión del cambio los llamo key users, que lo que hago es que todos aportan, gente pues eso, con mucho espíritu colaborativo, de aportar, de compartir, esos un poco personas que de alguna forma son muy dinámicas y que contagian ilusión, que contagian motivación, y entonces son referentes en esas áreas. Entonces eso los identificamos y los metemos en el programa y tenemos un canal colaborativo con ellos para ir todas las cosas nuevas que vamos haciendo. Es como que hacemos una pruebecita, una POC, ¿vale? Con ellos, a ver qué tal, cómo lo veis, hacemos el feedback y luego ¡bum!, lo abrimos, ¿vale? Y luego ya la mejora continua. Me gustaría acabar con esto porque la gente piensa que un programa de este tipo empieza y igual acaba a 3 años. Un enfoque muy erróneo de partida. Montar esto no puede tener un final, si no algo hemos hecho mal. O sea, tendrá, sí, un roadmap claro de unos 3 años con todos los despliegues de los pilares y todo lo que hemos explicado, pero luego entraría en el plan de checkout famoso de mejora continua, porque si no estaríamos desaprovechando toda la riqueza y el afín y los ajustes y ese aporte de valor, que yo soy muy de aporte de valor de las cosas. A mí los que me conocéis sabéis que intento al negocio ver casos de uso que le aporten valor al negocio. Y además no hay otro programa como este que te facilite más eso, porque realmente es una necesidad a gritos del negocio que tú le estás ayudando. Entonces, en ese caso, y por terminar, yo creo que quedaros un poco con que la esencia del programa tiene que ser una mejora continua. Y con esto, pues termino. Muchísimas gracias a todos. Amanda, que lo he visto por ahí, Amanda también. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿qué queda? Vamos ahora a continuación a ver un pequeño vídeo que ha preparado la Secretaría de Estado y que refleja un poco la filosofía de lo que hemos visto. Después vamos a dar lugar a un pequeño coloquio para compartir dudas, inquietudes y luego vamos a tomar un café, ya que estamos aquí. Y esto no lo permite el remoto, pues luego vamos a tomar un café. Vale, así que...
pues ahora si queréis, aprovechando que las sillas son giratorias, si os parece, yo me pongo aquí por si hay alguna pregunta facilita y comentamos lo que queráis. ¿Hay alguna pregunta, observación, inquietud? Aprovechando, a ver. Sí. Pepe. Sí. Oye, bueno, primero felicitar a UNE y a los ponentes porque ha sido francamente interesante. Yo voy a hablar desde el punto de vista empresarial, no desde el punto de vista tecnológico. Con Mari Carmen me he quedado en lo último de sus palabras porque efectivamente ves todo lo que hace Indra a través de tu equipo y departamento y es espectacular. Pero claro, estamos hablando de Indra. Entonces, era preguntarte cómo responde la gente, no cómo responde tu gente, cómo asimila, porque empresarialmente siempre tenemos el mismo problema, que es que tú puedes hacer muchas cosas, pero si luego internamente eso no se, digamos, no se acepta, Claro. entonces sí, eventualmente hay algún tipo de incentivo que facilite que yo, que estoy ahí en el ordenador, pues efectivamente te lo compro. Claro. En Indra, estoy hablando de Indra. Luego ya plantearemos dos temas que no son del nivel de Indra, pero si hay algún tipo de incentivo. O sea, tus últimas palabras. Muchas gracias. Es muy buena pregunta porque efectivamente yo pensaba que como es un tema abstracto, es un tema a veces difícil, creía yo, ¿no? De hacer entender que iba a haber más resistencia, ¿no? Al cambio, de integrar en ese día a día de la gente pues estas nuevas prácticas y esta nueva forma de entender las cosas. La verdad es que ha sido muy grato por esas entrevistas que yo decía, ¿no? Personales, creo que son una de las llaves. Porque la gente, la verdad es que no ha habido nadie que pueda decir de todos los que me he entrevistado en todas las áreas que no haya estado participativo, que me ha felicitado por la iniciativa, que pocas veces más a veces, y que realmente se han abierto en decir, o sea, han visto ellos mismos que era más que necesario. No he tenido que convencerlos, sino extraer el jugo. O sea, no he tenido que estar ahí viendo palabras de mira, esto va a servir o no, no, lo han visto. Ahora, lo que he hecho es que me he creado una presentación, o sea, ¿cómo lo he enfocado, vale? Me he creado una presentación muy sintética de la esencia del programa, pero integrando mucho la parte aplicada, ¿sabes? O sea, combinando inicialmente, conceptualmente, conceptos clave, pero intercalados con visión aplicada un poco en la línea que yo comentaba de casos de uso prácticos, porque así es más fácil llegar a ellos. Y entonces ellos ya se han abierto en la segunda parte de las entrevistas contándome sus problemas. Entonces me decían, pues mira, es que tengo problemas en la calidad de estos datos que no me llegan o no me llegan bien. Y si realmente me llegaran a como tienen que llegarme, pues es que seríamos mucho más eficientes. Tal cual. Digo, vale, pues pam, tomo nota, tal, y digo, y esto es una de las cosas que vamos a evaluar primero, el homogeneizar esos datos, luego ver en los sistemas donde deben o no deben estar mejor ubicados y luego ya vemos qué reglas de calidad podemos montar. Pero en ese aspecto me han sorprendido gratamente. Quizás el enfoque, porque sí que es verdad que empecé con sesiones plenarias. Y yo vi demasiado calladitos. Y ya sabes que si haces una sesión plenaria y todo el mundo está demasiado calladito, dices, mal, ¿verdad? Porque no puede ser que sea todo tan fantástico. Hubo 2, 3 preguntitas, pero muy tímidas. Y entonces cambié el tercio y fui a entrevistas personales. Y la verdad es que ha sido fantástico. Quizás es que yo ya, antes de esas reuniones, hablé con la alta dirección y es muy importante identificar muy bien esas personas. Entonces ya les dije, cierto, sí, les dije, pasan el COPE que también está muy bien claro. O sea, no solamente que sean muy buenos referentes en su área, sino que esa persona muy colaborativa, yo la etiqueté como pro al cambio. Porque hay gente muy buena, pero no es pro al cambio, porque es muy resistente. Entonces ese perfil no me servía para este tipo de programa. Entonces me dijeron, vale, damos una pensada, tardan su tiempo, 3 semanas o 4 en darme todas las personas. Pero fantástico. O sea, quizás te digo un poco todos los pasos, que servirá por si te ayuda. Y a partir de ahí, genial. Claro. Yo creo que a lo mejor tenías en mente cómo percibes tú una pyme, ¿no?
una empresa que no es un Indra, cómo puede poner esto en marcha y cómo va a ser percibido y cómo se va a poder usar realmente. Para eso hemos justamente nos hemos basado en la ISO 33000. En la ISO 33000 llevamos 20 años, aquí Carlos Manuel Fernández creo que está entre el público, y hemos usado para la parte de software en micropymes de 3 personas y han funcionado bien a las macroempresas más grandes de España. Porque como es un enfoque paulatino, evolutivo, y a lo mejor la pyme no tiene que llegar a nivel 5 ni a nivel 4, con llegar a nivel 2 es suficiente, porque tiene suficiente valor para los recursos que le supone y el esfuerzo que le supone. Entonces, con ese modelo evolutivo, la pyme también se puede integrar. Y por eso, además, hemos hecho esa adaptación del sistema de gobierno en esos pasos donde tenemos en cuenta el proceso, el área, el tipo de amenazas a las que está sometida la empresa y, sobre todo, el tamaño. Porque entonces habrá que adaptar el sistema de gobierno en función del tamaño. Muchas gracias. Sí, yo tengo un comentario. Yo la verdad es que cuando oigo hablar de datos, me sigue sonando chino, perdonad. Se habla del dato, ¿no? Entonces yo creo que mi percepción es como que se ha montado una estructura de procesos y tal, fenomenal, que yo la entiendo perfectamente, para gestionar un concepto que en realidad no sé qué es, ¿no? Porque es como nuevo, es como si organizásemos una estructura para hablar en chino y nadie sabe chino, ¿no? Entonces, yo sí creo que sería muy interesante centros de datos dentro de esos datos, como esos datos están en los sistemas de las estructuras, influyen por los procesos de buenos, malos, de datos maestros, un poco didácticamente, no digo en relación a las guías como tal, ¿no? Pero en nuestros discursos y presentaciones quizás empezar con ese tema. Yo recuerdo ya una historia de abuelo Cebolleta, que en 2004, cuando empecé a implantar procesos en el área de TI en Telefónica, con algunos hablaba, le explicaba las cosas y no me entendían. Y yo es que no sabía qué decirles. Digo, porque para ellos el concepto de proceso a lo mejor era nuevo, era raro, ¿no? Y cuando hicimos una guía de autoevaluación de 60 preguntas muy prácticas, entonces ya me decían los que eran muy veteranos de técnica de sistemas, ¿no? Ahora te entiendo lo que quieres decir, porque llevaba hablando con ellos 3 meses y no me entendían. Y yo creo que a lo mejor con el dato nos puede estar pasando lo mismo, ¿no? Que quizás hay que hacer una labor previa de explicar diversos usos, diversos malos usos, diversas carencias, diversas economías del dato. Cuando hablas de economía del dato, lo mismo. Economía de hablar en chino, pues no sé, como que las palabras las entiendes, pero ese concepto no lo tienes en la cabeza. Por eso estoy de acuerdo yo con Carmen, lo que decía ella de esa primera formación inicial de conceptos comunes, ¿no? Justo iba a decir eso, Luis, que efectivamente en este programa es más necesario que en ninguno empezar por ese baño de conceptos, que es explicar qué es el dato, qué es un dato maestro, pero con ejemplos, qué es la gestión del dato, qué es el gobierno del dato, porque es que si no la gente se pierde, es totalmente de acuerdo. Y es más, y ese otro mapa que he comentado, por poner un ejemplo, ¿no? Estamos construyendo un mapa visual de datos, que eso sí que lo ve todo el mundo, pues está en su día a día. Entonces, yo pongo un ejemplo concreto de ayer mismo. Pues yo estaba sentado con la gente de postventa, de ingeniería, no sé si hay alguien aquí de alguna empresa relacionada con ingeniería del producto, pues no, bueno, lo comento, ¿vale? Puede servir de ejemplo. Entonces, está la gente con el equipo de postventa, el equipo de diseño, ¿no? Del producto. Entonces decía, pues por ejemplo, es muy importante que nos lleguen los datos relacionados con incidencias y problemas del proceso de postventa, de mantenimiento del producto, porque nos ayuda a mejorar los diseños. Y entonces ahí ya vas pintando en ese mapa visual ese dato que te están diciendo y además en qué sistemas se comparte esa información y en cuáles de esos datos están catalogados de maestros y en qué sistemas se registran, ¿no? En cuáles se comparten. También me decían al revés, pues mira, las especificaciones IEC, bueno, pues también, ¿no? Explicar el producto y tal. Es muy importante que viajen entre la herramienta, en este caso es el PLM, es una herramienta de gestión del ciclo de vida del producto, y entre SAP, el módulo de fabricación. Pues la vamos pintando, Luis, y ellos ya lo van viendo. Estamos refiriéndonos a ese dato. Entonces, pero como decía Mario, lo primero es definir
y explicar qué es el dato, qué es un dato maestro. A veces no hay consenso porque no en todas las empresas hay unas políticas o procedimientos que definen qué entendemos por un dato maestro. Entonces pasa por ponerlo encima de la mesa y aflorar la necesidad y definir una política y un procedimiento que diga además no solamente qué va a tener entidad o no de dato maestro, sino qué implicaciones tiene. Porque esto es fundamental. Van a haber unas reglas sobre esos datos maestros de calidad por tener entidad de dato maestro. Van a formar parte de ese diccionario que yo decía para nuevas aplicaciones que han, etc, etc. Entonces, todo eso combinado, ¿vale? Con el caso práctico, el mapa visual, para que ellos lo vean, con ejemplos terrenales de su día a día, con esa definición previa de los conceptos que estamos hablando y además con políticas que tienen que aunar esas definiciones de conceptos y principios, pero en un lenguaje que la gente entienda, porque ojo, a veces las políticas son un poco exquisitas, ¿vale? Algunas. Entonces, hay que huir de que sí, que tienen que incluir todos los formalismos, pero que la gente no se nos pierda con las políticas, porque hay gente, lo que dices tú, lee la política y dice, me queda igual. Pues no nos vale mucho la política, tenemos que darle una vuelta. Y entonces, en eso, un poco, digo, Mario, lo que estoy trabajando, para que lo vean, porque es fundamental, no es lo que tú dices, es que la gente, si no lo ve, no vamos. Es que en los 2 días se les ha olvidado, lo que les has contado. O sea, que totalmente, un poco, pues si os sirve, es un poco como lo estamos haciendo. Hola, a mí me gustaría hacerte una pregunta y es, ¿este programa desde dónde lo estáis liderando? Porque no sé quién lo ha comentado, si Mario o tú, realmente todo este tema del dato no es de TIC, no es de ingeniería, es organizativo, ¿no? Bueno, la guía 77 va un poco de eso, ¿no? Pero hay veces que las organizaciones quizás se confunden o nace desde la tecnología y va hacia el negocio. ¿Cómo se tiene que empezar o cómo habéis empezado? La verdad es que por donde empieza, normalmente suele empezar, no este programa, por donde hay más conocimiento de alguien que impulsa ciertas necesidades en un momento dado. En este caso, pues nosotros en esta línea, como hemos participado en las normas, digo, desde sistemas, hemos impulsado, ¿no? La iniciativa, ya hemos visto desde el principio de la necesidad, nosotros ya empezamos en el año 2020 a crear un data lake, que es una parte. No quiero confundir a la gente, ¿vale? Con el data lake, porque además en el DAMA se ve muy bien que hay un quesito, ¿no? Dentro del DAMA que habla del business intelligence, ¿vale? Pero muchas empresas empiezan por la necesidad de explotar el dato analíticamente y puede ser un recurso para tirar de ahí y montar el resto de la rueda, porque viendo dónde hay necesidad, pues es muy fácil, ¿no? Apalancarte ahí para entrenar. Entonces, nosotros empezamos ya en el 2020, desde Sistemas Tarde, ¿vale? Entonces, claro, nosotros, los que me conocéis, sabéis que hemos, en las normas, y además como estoy en su comité, pues en todas esas iniciativas, y además por mi perfil, porque creo en ello, y no creo más allá del certificado, sino que creo en que beneficia mucho a las empresas el realmente aplicarlas en su día a día, pues la he impulsado desde Sistemas. Ahora, y por eso he destacado en el último slide que ha sido fundamental encontrar la sponsorización de negocio y esas figuras de Data Steward, porque efectivamente este programa sale fuera del ámbito del sistema, no se puede quedar en sistemas. Necesitamos trabajar en tándem con el negocio e identificar esos sponsors desde el negocio que nos ayuden en todas las direcciones. Y nosotros al final, desde la oficina de gobierno del dato, que es la mía, somos un facility para dentro del programa, ¿vale? Pero las figuras del executive, las steward, que están alineadas con la sponsorización y los data steward, que son puramente figuras del negocio, son vitales y sobre todo el trabajo que más he hecho es trabajar más con el negocio, porque es donde he visto que necesitábamos acercarnos y hablar el mismo idioma. Y por la parte analítica, hay áreas de negocio que es más fácil llegar, porque sí que están viendo ahora que necesitamos de los predictivos, necesitan un poco anticiparse, ¿no? a las nuevas tendencias y por ahí está surgiendo necesidad. Entonces, vale, como al final tú puedes decidir por dónde empiezas, lo que pasa es que luego vas tirando la manta y dices, no puedes evolucionar a un autoconsumo si no tenéis un diccionario de negocio. Y ya vas introduciendo el concepto del dato, del metadato, de los datos maestros, y entonces, claro, vas tirando de ahí y vas conformándola. Y luego les digo, y no podemos hacer un diccionario de negocio si no tenemos el data owner y el data steward de esa área. Vamos completando por aquí. Y entonces, claro, tengo distintas iniciativas dentro de la casa con distintas áreas
una con recursos humanos, la otra con este proyecto, tal, para entre todos ir cada uno con su velocidad y que todo converja. Entonces, mi labor es un poco ayudar a que todo converja. Pero la pregunta que me hacía es, ¿ha nacido así? Pues yo creo porque estoy dentro de el subcomité y he sido la persona que también ha ayudado desde el principio y apoyado a impulsarlo. Pero efectivamente he destacado en la presentación que la sponsorización del negocio en este programa es más clave que en ningún otro de los que he vivido. Y tiene que ir de la mano con el negocio, porque tiene mucho peso en el negocio. Claro, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, felicidades porque me ha encantado la sesión y bueno, las normas también, lo poco que he estado trabajando con alguna de ellas, me parecen excelentes. Algunos comentarios. Hemos empezado una andadura como Oficina de Gobierno del Dato en el SERMAS y me encuentro pues con algunas cosas que quería comentar, sobre todo con Carmen, ¿no? El tema de diferenciación entre gobierno y gestión, cuando la iniciativa parte además de un área como es el área tecnológica o sistemas de información, cuesta mucho hacer madurar y que la gente no confunda lo que es gobierno con gestión. Y además hasta punto, es muy complicado, entonces ahí no sé si lo habíais trabajado. Después, yo al menos me estoy encontrando también con gente que tiene miedo a la iniciativa, miedo a... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar son mis datos, ¿no? O sea, gente que todavía percibe como que el dato es propio, ¿no? O sea, dices, bueno, para empezar el dato es del paciente, pero es verdad que tú eres la persona con más conocimiento, que seguramente sabes más, puedes aportar más, pero mi percepción es que hay gente dentro de las organizaciones pues, que da mucho valor a su trabajo, o sea, tiene miedo a pérdida de un poco su área y su capacidad y también miedo al uso que se vaya a hacer de esos datos. Como recelosos, ¿verdad? De dónde va a ir este dato, ¿no? O realmente lo van a saber interpretar, se van a poner bien las barreras, ¿no? Eso es... Y el tercer tema que quería comentar es expectativas, ¿no? Porque lo que has dicho, que me siento totalmente identificada, ¿no? Que puedes morir de colapso, realmente cómo ordenarlo, pues yo creo que es muy, 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 muy difícil ordenar iniciativas de este tipo, ¿no? En un día a día. Por eso decía que el alcance, o sea, sí que soy partidaria, fíjate, de arrancar el programa definiendo una visión holística. Eso sí, porque si nos dejamos fuera alguna parte, puede condicionarnos a la hora de tomar decisiones de incorporar herramientas que no sean compatibles, por ejemplo, el ejemplo del Hub MDM, y puede condicionarte y ser un lastre. Pero luego acotar muy bien el alcance. ¿Dónde? Donde veas que surgen los problemas, que puedas resolverlos, que puedas acometer y ahí perimetras en qué sistemas están relacionados ese mapa de datos que estamos conformando. Y eso es lo que he hecho yo. Vamos a arrancar por los BDM, por ejemplo. ¿Por qué? Porque una iniciativa que hay en vuelo está en la fase 2, es el momento aún de cogerla a tiempo antes de que sea un monstruo muy grande y que me cuesta mucho hacer esa inferencia de las reglas y a partir de ahí ir extrapolando, ¿no?, al resto de sistemas. Pero sí que no me he querido quedar en la visión solo de ese ecosistema, sino sacar la visión holística. Y luego ya, a partir de ahí, entre todas las áreas, formamos el mapa de datos completo y luego acotamos por dónde empezar. Y luego identificar quick wins en este tipo de programa es fundamental. Porque si te esperas a 2 años a empezar a presentar algo, igual es que no llegas. Sí, mueres antes. Tristemente. Es así. Y esos quick wins, la idea es que se puedan monetizar de alguna forma fácil. Tengo un ejemplo. Ayer me decía, pues el ejemplo es de los requisitos, ¿no? Digo, vale, pues podemos medir esas ineficiencias en cuanto a la baja de calidad en la productividad, qué impacto están teniendo. Vamos a sacar informe de los últimos 6 meses, cuántas veces se da eso, ¿no? Dentro del ciclo de vida de los productos, en cuánto se afecta, qué impacto tiene en cuanto a retrabajos y tal. Vamos a sacar todo eso y vamos a poder hacer una estimación en costes de eso, en qué se traduce. Y luego ya, si vemos que la solución tiene esa short, lo puedes implementar más o menos a corto plazo, priorizamos por ahí, pero también podemos ir viendo el ROI del retorno de inversión que vamos teniendo, porque jugar con estas bazas es fundamental en este programa.
Mario, tú estás... Sí, no, lo único es eso, la diferencia entre gobierno y gestión es muy complicada y por eso en la guía le hemos dedicado casi un aspecto casi didáctico, porque no, pero es necesaria. Sobre todo muy complicada que se entienda. Que se entienda, sí. Sí. Yo tengo algunos que aún no lo han entendido bien y vengo a mandar correos tal, y no sé qué. Y digo, yo creo que eso va a ser mejor que lo expliquemos. Porque, claro, yo como soy responsable del área de gobierno soy muy 38.500. Porque además, claro, lo tengo muy interiorizado. Entonces, claro, a veces lo que decía Luis antes, ¿no? Que igual nosotros tenemos muy interiorizado ciertas cosas, pero no podemos dar por hecho que todo el mundo tenga tan claro esos conceptos. Entonces, sí que me da cuenta que todo el mundo no maneja igual el concepto de gobierno. Y aunque el gobierno del dato, en mi caso, ha surgido dentro del área de gobierno de sistemas, pues hombre, está muy alineada ya con la 38.500 que yo soy de referencia dentro del área de gobierno globalmente. Entonces, claro, la 38.505, pues también, hombre, que es un poco en la misma sintonía. Entonces, si la gente está acostumbrada a trabajar ya en estos marcos de referencia que hemos visto, ya tienen mucho ganado. Si no, pues hay que montar, consejo, una guía, pero muy agile, ¿eh? Porque la gente hoy en día, mira, si tú pones un correo, yo no sé si os pasa a los demás, de 10 líneas es que no lo lee nadie, de verdad. Entonces yo ya he pasado diciendo, Memorantus no, por el amor de Dios, pero tipo, que es que la gente no lo lee. Entonces, y ahora, en vez de hacer guías de estas mamotréticas de 200 hojas de antes, no. Entonces, fíjate que yo al equipo de gestión del cambio, ¿cómo lo he llamado? Ahí sí. Eso ya dice mucho. A partir de aquí digo, chicos, guías rápidas. Itinerarios formativos, guías chiquititas siguiendo la secuencia de los procesos, pero fácil de digerir, que facilite el autoconsumo. Yo ahora quiero, además es que estamos en la era de la inmediatez. La gente, si no entras por esa filosofía, tampoco llega. Luego también hay otro tema y es que ellos, como venían ya del área de gobierno, no tienen ese problema. Pero claro, si quieres montar todo junto, si no tienes una gestión bien definida, el gobierno se te cae. Y muchas veces, sin embargo, empiezan por el gobierno y no tienen la gestión todavía arreglada. Y eso es un problema. Muy bien. Así que guía de conceptos y enfocado en este Agile, yo creo que ayuda un poco. Bueno, si os parece, como vamos a, por no dilatarnos más del tiempo, como vamos a tener un café, podemos seguir. Yo, bueno, para cerrar, muchísimas gracias a Carlos, a Mario y a Carmen por la confianza, por la administración, por la generosidad en compartir conocimiento y experiencias. Yo, pensándolo, creo que allá por los 80, cuando se empezó a hablar de la 9001, del concepto de gestión y calidad, que tampoco se entendía muy bien lo que era calidad, y gestión, seguro que no, pues estaríamos ahí. Hablarían de, oye, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando todos de lo mismo. Y 40 años después, bueno, esperemos que no sea tanto, estamos somos uno de los primeros países en certificaciones de ISO 9001. Es un básico que cualquier empresa de cualquier tamaño tiene esa filosofía. Entonces, aquí partimos con esa ventaja. La cultura de la gestión, no tanto quizá del gobierno, pero ya está implantada en 9001, 27.001, 20.000. Entonces, bueno, partimos con un poco de ventaja. Yo, por lo que percibimos como asociación de sectores, es desconocimiento y no falta de ganas. Creo que hay que hacer una labor de sensibilidad a nivel sectorial, a nivel CEPIME, que se vea el valor y que esto no es para mañana, que esto hay que empezar a ponerlo en marcha, pero hay que empezar, porque si no, luego lo que no se puede es deprisa y corriendo, esto en 2 meses lo tengo que tener. Entonces, bueno, muchísimas gracias también por venir. Las guías, ya saben, están disponibles a descarga gratuita en la web de la Secretaría de Estado. Vamos a enviar las presentaciones de la sesión. No sé si se ha grabado o no, no lo tengo claro. Sí, se ha grabado, ¿no? Sí. Se ha grabado la sesión, con lo cual también enviaremos un enlace. Y nada, aquí seguimos.